Hola, hola, bienvenidos todos ustedes a este programa Juntos en la Fe, en donde estamos transmitiendo desde la emisora radial Vida 99.7 FM, La Plenitud Sin Frontera, bajo la dirección de la licenciada Tatiana Chacón y la cobertura de los pastores Misael Contreras y Judith Molina. Un saludo para ustedes. También saludo a toda mi amada audiencia y todos aquellos que nos ven a través de mi canal de YouTube Juntos en la Fe. Muy bienvenidos a todos. Y quien les habla, su servidora Gipse Albarrán, quien está muy contenta, muy feliz porque veo que cada vez son más personas las que nos siguen, son cada vez más personas las que vienen al redil de nuestro amado Dios. Me gozo en gran manera de saber de que cada vez son más personas las que vienen al redil del Señor. Cada vez son más las personas que se acercan a nuestro amado y fiel Salvador Jesucristo. Son cada vez más personas las que se acercan a la salvación, las que aceptan la salvación que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Me complace mucho en darles a conocer de que para esto Dios es que me ha diseñado, para esto Dios me ha formado, para llevar las buenas nuevas de salvación, las promesas escritas en la palabra de Dios para cada uno de ustedes. Le pido a Dios que cada vez sean muchas más las personas que puedan acercarse a Él. La salvación es individual y es un regalo que todos necesitamos. No solamente es que merecemos, porque nadie merece nada de Dios, pero sí necesitamos de la obra redentora que Él ya hizo. Necesitamos acercarnos a Dios, porque este mundo cada vez está más difícil, cada vez hay más situaciones, más problemas, y necesitamos realmente buscar a Dios. El día de hoy estaremos hablando de una promesa maravillosa. ¿Qué es lo que Dios ofrece para todos nosotros? La provisión de Dios es el tema del día de hoy. Estaremos hablando después de este espacio musical y ya regresamos con este tema. Descansar en tu fidelidad. Sé que tus promesas cumplirás. Confiado viviré, en paz caminaré. Aún en la tormenta, tú eres fiel. No temeré, no temeré. Yo confiaré en tu poder. Proveedor, en ti está mi salvación. Nada me faltará, nada me faltará. Buen pastor, en ti está mi provisión. Nada me faltará.
Y ya hemos regresado de nuestro espacio musical con el tema del día de hoy, la provisión de Dios. Muchas veces nos encontramos afanados con el trabajo, afanados por los gastos que tenemos en casa. Es una realidad que podemos ver. De hecho, yo también lo puedo decir con toda propiedad. No dejamos de ser seres humanos, no dejamos de preocuparnos, no dejamos de pensar en tantas cosas que tenemos que pagar diariamente. Es algo que es verdaderamente agotador, porque sinceramente yo me he encontrado en esta situación, en decir, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Tengo esto que pagar, tengo esto que hacer, no sé por dónde empezar, no sé qué voy a hacer, no tengo los recursos, no tengo la manera en poder emprender, no tengo el dinero o el capital suficiente para poder hacer el plan que tengo. Entonces es el momento en el que ya ha agotado todos nuestros recursos o todas nuestras ideas, en el momento preciso en el que nosotros tenemos que poner la mirada al cielo, en el dador de la vida, en el quien sabe, es la persona que sabe lo que conviene, lo que no. La persona es Dios, el que te hizo, el que te formó, el que te dio las ideas, el que te ha dado el don, las estrategias o la manera de hacer las cosas. Entonces, muchas veces nosotros nos encontramos atrapados y tenemos mucho miedo, muchos temores, muchas dudas, y esto no nos deja avanzar. Es importante que nosotros podamos tener la plena confianza. Cuando nosotros tenemos la confianza en alguien, por ejemplo, una persona que te dice, móntate en mi moto, ¿tú te montarías si confiaras en él? Sí, si confías en que él sabe manejar y que lo va a hacer bien, obviamente te vas a subir a su moto y vas a poder estar seguro, porque sabes que va a saber manejar bien y va a ir con cuidado. Entonces, cuando nosotros confiamos en Dios, entonces dejamos todas nuestras cargas a Él y creemos en Él. Habíamos dicho en otras veces que no es lo mismo que decir creo en Dios a decir le creo a Dios. Entonces, la provisión de Dios viene siempre que confías en Él. Entonces, esto yo me puedo acordar mucho desde pequeña. Mi madre, mi mamá biológica, mi mamá, ella siempre, ¿no? Recuerdo esto muy claramente, en que siempre decíamos que no teníamos algo, que cómo íbamos a hacer con esto o con aquello, con un gasto. Entonces mi mamá siempre ha dicho eso. Siempre lo ha dicho, desde pequeña que tengo uso de razón, ella siempre ha dicho estas palabras, Dios proveerá. Entonces, estas palabras quedaron muy marcadas en mi vida porque ella siempre lo repetía, o sea, siempre lo decía y siempre nos recordaba, Dios proveerá, mamá y esto y aquello, Dios proveerá. Y ya, entonces, automáticamente cuando escuchábamos la versión Dios proveerá, sentíamos algo de confianza, ¿no? Algo de tranquilidad, porque ella lo decía y ella confiaba en Dios, porque humanamente a veces agotamos todos nuestros recursos. Humanamente a veces hacemos las cosas y pues a veces no vemos resultados, o al menos no los resultados que quisiéramos. Pero ciertamente esta palabra es muy poderosa, Dios proveerá. Y es algo de lo que vengo a enseñar el día de hoy. Vengo a compartirles algo de lo mucho que Dios me ha dado y que me ha enseñado.
Entonces, es un privilegio para mí poderles hablar acerca de esto, porque esto ha hecho rema en mi vida y se ha hecho parte de mi vida, de toda mi trascendencia, de toda mi vida, y ha sido parte de mí en el que muchas veces yo digo, wow, ¿y ahora qué vamos a hacer? Actualmente con mi esposo, de repente tenemos una idea de negocio, una idea de emprendimiento o de trabajo. Entonces, muchas veces le digo, bueno, vamos a ver cómo vamos a hacer, pero tenemos que orar siempre, ¿no? Poniéndole a Dios nuestras necesidades y también las cosas, ¿no? Que se nos hace muy difícil a nosotros en realidad, pero los planes de Dios son mucho mejores que los nuestros, siempre lo podré decir porque es una verdad. Entonces, la verdad, cuando nosotros pronunciamos esta palabra y la creemos, en realidad le estamos dando el paso a Dios para que Él obre, para que Él haga su parte, porque se supone que ya nosotros hicimos nuestra parte. Nosotros nos esforzamos y hacemos las cosas también encomendándonos a Dios, y es muy importante poder decir esta frase: Dios proveerá, con fe, sin dudar. Dios proveerá. Esa es la frase que usaba mi mamá, la frase que ha usado toda la vida y que nos enseñó desde pequeños a creer en esto, en que Dios nos iba a proveer en las circunstancias más difíciles. Entonces, yo no sabía que esta frase era una frase bíblica hasta que lo leí, hasta que me encontré con ella en la palabra de Dios, y yo decía, wow, es muy poderosa esta palabra. Y mi mamá la decía tanto, la ha dicho tanto, nos ha enseñado tanto acerca de esto, y que actualmente, hasta los momentos, hemos visto la mano poderosa de Dios sobre nuestras vidas, cómo ha cumplido cada una de las cosas de las que hemos esperado en Él. Entonces, es hermoso ver cómo se cumple la palabra, pero para eso tenemos que tener fe. En el libro de Génesis capítulo 22 vamos a encontrar esta frase: Dios proveerá. Pero para eso antes debo hacerle mención acerca de lo sucedido para poder llegar a esa frase. ¿Qué es lo que pasó en la historia? ¿Qué es lo que está escrito en la palabra de Dios que muchas veces desconocemos? Hay personas que lo han logrado conocer acerca de lo que dice en la palabra de Dios, lo que enseña, pero hay muchas otras personas que no conocen la historia, y por eso es que voy a hacer un pequeño estudio bíblico o un pequeño resumen acerca de la historia de Abraham. ¿Cómo es que Abraham era un hombre que agradaba el corazón de Dios? Porque Dios hace un llamado. Dios hace el llamado a Abraham. Primero, antes de que sea Abraham, se llamaba Abraham. Entonces, Dios llama a Abraham y le dice: deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te diré. Entonces, Abraham tenía que creer en Dios para poder hacer esto. Era un desafío. Y es como, ¿quién de ustedes que escucha una voz le hace caso de inmediato? Pero Abraham sabía que era Dios quien le hablaba, y Abraham tenía fe en Dios. Creía total y absolutamente en Dios. Y digamos que Abraham, sin titubear, él escuchó la voz de Dios y accionó, y le hizo caso, le obedeció, y hizo Abraham todo lo que Dios le pidió. Durante todo el transcurso del tiempo, Abraham le creyó a Dios.
y hizo conforme a lo que Dios le pedía. Vemos en Génesis capítulo 12 cuando Dios llama a Abraham y le dice que dejara la tierra de su parentela. Lo podemos ver acá. Dice así, vamos a leer algunas cosas para que podamos entender. Dice, Dios llama a Abraham, eso es en Génesis capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldijeren maldeciré. Y serás bendita entre ti todas las familias de la tierra. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Y tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. En el 7 dice, y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí al monte del oriente Betel, y plantó su tienda, teniendo en Betel al occidente ahí y al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Entonces, vemos algo muy interesante aquí también, que donde Abraham hacía su tienda, donde Abraham se quedaba en cada tierra o en cada lugar donde hacía estación, allí hacía o edificaba un altar a Jehová donde él hablaba con Dios. Entonces, qué importante es que cuando o en el lugar que tú llegues, sea donde estés, invoques a Jehová y hables con él. Haz un altar a Jehová y habla siempre con Dios, porque Dios espera acompañarte en las cosas más difíciles, porque Dios sabe que tú le necesitas. Entonces, busquemos a Dios no solamente por necesidad o no solamente por un capricho o no solamente por conveniencia o por algún interés de por medio. No solamente buscamos a Dios por las bendiciones, porque no se trata que Dios no es el genio de la lámpara de Aladino en que frotamos y sale el genio y te da los deseos que tú quieras. No es así, así no es. Dios es una persona y es la persona que más se interesa en ti, más se interesa en mí. Entonces podemos decir que Dios, siendo una persona, pues Él quiere compartir contigo en las buenas, en las malas. Él quiere estar contigo en todo momento, en todo tiempo, y Él espera que nosotros le podamos confiadamente decir las cosas. Señor, tengo esta preocupación. Señor, tengo esto, tengo aquello, como David, que hablaba con Dios también, y David no hacía algo y no movía un dedo sin que primero le consultara a Dios. David, antes de ir a cualquier lugar, antes de hablar con cualquier persona, antes de hacer cualquier guerra o cualquier batalla, cualquier lucha, él primero iba delante de la presencia de Dios y le preguntaba, Señor, es menester poder ir a hacer esto. Entonces, no tan solamente David hablaba con Dios, sino que esperaba la respuesta de Dios también.
Entonces, cuando David escuchaba lo que Dios tenía y le decía que sí o que no, entonces David accionaba. O se quedaba tranquilo esperando en el Señor, o accionaba y hacía lo que Dios le dijera, pero Dios siempre le decía lo que tenía que hacer. Entonces, por eso es que era la seguridad de David en moverse, en hacer sus cosas. Esa era la seguridad, porque él confiaba en Dios. Entonces, así Abraham también confió mucho en Dios, y ciertamente Abraham hizo todo lo que Dios le pidió, desde principio a fin. Vamos a ver más adelante lo que también Dios le promete, un hijo a Abraham. Vamos a un espacio musical y ya regresamos.